Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial sobre Aristóteles. En este vídeo ofrezco una serie de explicaciones, comentarios, análisis, reflexiones sobre la filosofía aristotélica. Estoy hablando de filosofía y también explicando algunas de las ideas de este gran filósofo de la antigüedad que fue Aristóteles. Por cierto, mis saludos cordiales a los oyentes de Radio Sofando y también a los oyentes de Hablando de Filosofía. Es evidente que nos han llegado las obras de Platón destinadas al público, es decir, sus diálogos, pero no su enseñanza en el interior de la academia. Esto sucedió con las obras platónicas. En cambio, en el caso de su discípulo Aristóteles, ocurre lo contrario. Sus llamadas obras exotéricas, con X, la mayoría de las cuales eran también diálogos y dirigidas al público exterior, se han perdido casi en su totalidad, no quedan más que algunos fragmentos, y en cambio nos han llegado una gran parte de sus obras esotéricas, con S, es decir, sus cursos en el interior del Liceo, o paseando por el Liceo, porque recibían el nombre, como se sabe, de peripatéticos por pasear por el perípato. Por cierto, se han encontrado las ruinas del Liceo y se han excavado y se han encontrado en la calle Regilis, cerca del Parlamento en Atenas. Ciertamente, tanto Platón como Aristóteles se admiraban mutuamente. De hecho, cuando a los 17 años entró en la Academia Platónica Aristóteles, pues ya empezó a aprender de su maestro Platón. El propio Platón consideraba a Aristóteles su discípulo más aventajado, lo llamaba la mente, según se cree, y el propio Aristóteles también sentía una gran admiración por la filosofía platónica. De hecho, él mismo en su juventud y durante los años en los que estuvo aprendiendo en la Academia de Platón e investigando, pues él mismo se consideraba platónico y escribió también diálogos con un estilo claramente también platónico. Realmente esto es digno de mención porque a veces se considera que hay una contraposición excesiva entre la evolución del pensamiento de Platón y la de Aristóteles, pero tuvieron una serie de puntos en común en su doctrina, en su pensamiento, especialmente en la etapa primera del pensamiento de Aristóteles, cuando estuvo durante unos 20 años en la Academia de Platón. Y esto conviene resaltarlo y ponerlo de relieve. Como se sabe, fue Andrónico de Rodas quien hacia el año 60 a.C. hizo la recopilación final de las obras de Aristóteles y fue el que situó ya, por ejemplo, la metafísica, que Aristóteles la llamaba primera filosofía, detrás de la física, que es otra de las grandes obras de Aristóteles. Como se sabe, Aristóteles escribió numerosos tratados. Fundamentalmente era un biólogo, era un naturalista, pero se dedicó, por supuesto, a la lógica, a la ética, a la política, a la física, etc. Fue un gran científico también. Tenía una inteligencia portentosa, se cree que alrededor de 200 de cociente intelectual, cuando lo normal es 100, 110, o eso dicen algunos investigadores, y yo realmente considero que puede ser absolutamente cierto. También se sabe que gracias fundamentalmente a las investigaciones de Jaeger, Jaeger dice que su pensamiento sufre una evolución. No es que la sufra, realmente está en constante evolución, siempre cambiando, nunca dice la última palabra en sus escritos, modifica sus textos, los cambia, los transforma, al igual que también su maestro Platón, que no tiene un pensamiento fijo, sino que va cambiando a lo largo de su trayectoria vital, al igual que Aristóteles. Aristóteles, como se sabe, nació en Estagira, actualmente se llama Stavros, sobre el año 384 o 383 a.C., y murió en el año 322 a.C. Estagira, donde nació Aristóteles, era entonces una colonia griega. Por cierto, el mausoleo que se conserva con los restos de Aristóteles, las cenizas, que no se han encontrado por otra parte, está, diríamos que en la región de Estagira, al lado del mar. Aristóteles era hijo de Nicómaco, médico del rey Amintas II de Macedonia. En cuanto a su vida, quedó huérfano muy pronto y cuando tenía 17 años, su tutor lo envió a estudiar a Atenas, a formarse en la Academia de Platón, donde permaneció durante 20 años. Por tanto, el primer periodo de la filosofía aristotélica puede considerarse que es la que abarca su estancia en la Academia de Platón, desde el año 367 a.C. hasta el 347, que es la fecha de la muerte de su amigo Platón.
En cuanto a las obras que escribió dentro de la Academia Platónica en este primer periodo o primera etapa de su filosofía, cabe decir que la mayoría son diálogos escritos con un estilo indudablemente platónico. Por ejemplo, uno de estos diálogos es el titulado Eudemo, que trata acerca de la inmortalidad del alma, la cual es pensada como una sustancia inmaterial independiente del cuerpo, con lo cual el propio Aristóteles está reafirmando la doctrina platónica en cuanto al alma, en cuanto a la antropología. Algo perfectamente comprensible, teniendo en cuenta que está inmerso en las enseñanzas de Platón y también de sus discípulos. En cambio, en otra obra también de este primer periodo de Aristóteles, el Protréptico, pues en un estilo epistolar, Aristóteles, en esta obra titulada El Protréptico, establece una especie, o redacta una especie de guía filosófica para príncipes, para gobernantes, los cuales, según Aristóteles, han de inspirarse precisamente en la contemplación de las ideas. También se puede entender que este Protréptico es una especie de invitación o exhortación a la filosofía dirigida a Temisón, que era gobernante de Chipre y que está en la línea política que afirma la Academia. Podemos ver, por tanto, que la influencia de Platón es muy intensa en este primer periodo del joven Aristóteles, en el desarrollo de su filosofía. En el segundo periodo de la filosofía aristotélica se puede decir que pues hay una serie de viajes, es una etapa que podemos llamar también de transición, porque al morir en el año 347 Platón, Aristóteles, que era su discípulo más brillante, podía pensar en suceder a Platón al frente de la Academia. Lo que sucede es que había un problema muy claro, y es que los metecos, o sea, los extranjeros en Atenas, y Aristóteles lo era porque había nacido en extranjera, no había nacido en Atenas, como Platón y como su sobrino Espeusipo, no podía estar al frente de la Academia, como director de la Academia. De hecho, fue Espeusipo, el sobrino de Platón, quien se puso al frente de la Academia Platónica. Entonces, parece ser, según han investigado historiadores, filósofos, etcétera, que hubo pues una serie de discrepancias de Espeusipo con Aristóteles, fundamentalmente por las tendencias pitagorizantes que ya se observaban en la escuela platónica. Tal vez ese fuera el motivo de que el propio Aristóteles quiso alejarse, quiso salir de la Academia porque podía haber permanecido en ella, y así fue. Se marchó de Atenas acompañado de Genócrates, que luego sería también director de la Academia Platónica. Este segundo periodo de transición y de viajes, que se puede llamar así, duró aproximadamente unos 12 años y es una época que fue enormemente creativa para Aristóteles, en la que escribió pues abundantes tratados, escritos, y que diríamos que es la etapa, podemos decir, donde inicia su madurez como filósofo, como pensador, y que también hay que pensar en que se consideraba el mismo Aristóteles platónico, porque a veces cuando critica la teoría de las ideas sigue diciendo en esta segunda etapa de transición nosotros los platónicos. Luego ya en la tercera época o periodo, en el último periodo vamos a decir, pues ya no utiliza esta expresión, sino que habla de los platónicos en tercera persona, con lo cual está marcando ya una serie de diferencias, ya está marcando unas distancias respecto a la teoría platónica de las ideas, a la teoría de las ideas. Realmente el tercer periodo de la vida de Aristóteles transcurre aproximadamente desde el año 334 o 335 a.C. hasta el año 322 a.C., que es cuando fallece, cuando muere. En este último periodo, él regresa a Atenas sobre el 335-334 a.C. aproximadamente, y crea pues una especie de universidad científica que se llamó el Liceo, porque estaba pues al lado de Apolo Licio, etcétera. Bueno, entonces se llamó el Liceo. Se parecía mucho más a una universidad actual dedicada a la investigación científica que, por ejemplo, a la Academia Platónica, que se dedicaba más bien a investigaciones matemáticas, especulaciones abstractas, geométricas, etc.
en este sentido, conviene decir que bajo la dirección de Aristóteles, los discípulos se consagraron fundamentalmente a reunir datos y observaciones sobre los temas más diversos, y esto pues supuso pues el desarrollo de una investigación científica en toda regla. Además, el propio Aristóteles, ayudado por sus discípulos, recopiló 158 constituciones de ciudades griegas, lo cual fue pues, una tarea realmente muy importante. El mismo Aristóteles escribió un tratado titulado Política, en el que también reflexiona sobre la mesocracia, el poder de la clase media y sobre otras muchas cuestiones. Pero fundamentalmente a lo que se dedicó Aristóteles, como es sabido, pero conviene insistir en ello, es a ser biólogo, a desarrollar la historia natural, la biología de su tiempo, y en la que el mismo Aristóteles destaca de una manera prodigiosa, con sus clasificaciones, con sus observaciones, con sus dibujos, con sus investigaciones de todo tipo, fundamentalmente en relación con la vida de los animales, con la anatomía también de los seres vivos. Y también es verdad que a veces aparecen errores evidentes, pero también el propio Aristóteles elabora observaciones y descripciones casi insuperables. En este sentido, el propio Aristóteles ha descrito tipos de peces que posteriormente se han encontrado con el paso de miles de años y que eran como él los había trazado, dibujado o descrito. Y, por ejemplo, la diferenciación entre animales vertebrados e invertebrados es del propio Aristóteles y es una diferenciación espléndida, brillante. Además, también escribió obras sobre la meteorología, meteorológicos, etc. También, por supuesto, sobre el arte poética, sobre las unidades de espacio, tiempo y lugar en relación con la literatura. Y, por supuesto, otras muchas obras, la física, las obras de lógica, el órganon aristotélico y otras obras. Por ejemplo, fundamentalmente la metafísica, que trata del ser o de la esencia, de la sustancia, en definitiva, sustancia primera, sustancia segunda, etc. En definitiva, podemos decir que Aristóteles es pues, uno de los grandes pensadores de la historia de la filosofía occidental. ¿Tuvo también algunos errores en sus investigaciones biológicas? Pues sí. Por ejemplo, creía en la generación espontánea, cuando luego ya en el siglo XVII Giovanni Redi descubrió que eso pues, no era tal, no era verdad, porque haciendo un experimento o varios experimentos descubrió que no existía la generación espontánea. Pero es entendible que sin la ayuda de microscopios, pues el propio Aristóteles pudiera confundirse en esta cuestión o estar equivocado en esta cuestión. De todas maneras, también es evidente que, por ejemplo, se equivocó en algunas cuestiones más. Por ejemplo, pensó que la Luna era un cuerpo esférico, perfecto, divino. Ahí estaba equivocado también, porque la montaña, como descubrió Galileo, porque la Luna, perdón, como descubrió Galileo en el año 1609, 1610, dirigiendo su telescopio a la Luna, vio que tenía montañas y cráteres. Por tanto, se puede afirmar sin ninguna duda que la Luna es un cuerpo, en cierto sentido, similar a la Tierra. De hecho, actualmente se sabe que se ha desgajado de la Tierra y que era parte de la Tierra también. Por tanto, bueno, este tipo de errores son entendibles porque no disponía ni de telescopios, ni de microscopios, etc. Porque si lo hubiera observado él con sus propios ojos, hubiera llegado seguro a las mismas conclusiones a las que llegaron, por ejemplo, Galileo y otros. Se entiende, por tanto, que en relación con el estudio, la investigación sobre los animales, por ejemplo, aunque es verdad que Aristóteles afirmaba el fijismo de las especies, algo en lo que estaba equivocado, no obstante sus descripciones de los animales, de las clasificaciones de los mismos, etc., son brillantísimas, y se entiende perfectamente que Darwin escribiera lo siguiente: Linneo y Cuvier son mis dioses, pero son unos niños comparados con el viejo Aristóteles. En efecto, diríamos la mente científica de Aristóteles, que se aplicó a numerosas disciplinas, a numerosos saberes, exceptuando quizás la matemática, pues realmente esa capacidad de análisis, de clasificación rigurosa de lo que observaba, de teorización, etc., es una de las grandes virtudes del pensamiento aristotélico, y su intento de sistematizar también lo que observaba, la realidad, etc.
De hecho, el principio que rige las investigaciones de Aristóteles aparece en su obra La generación de los animales. Y en esta obra escribe Aristóteles: se debe dar más crédito a la observación que a las teorías, y a las teorías únicamente si están confirmadas por hechos observados. Es una frase que podría, diríamos, aplicarse a la actualidad, en el siglo XXI, que es más importante lo observado que lo puramente teórico. Y los hechos observados son los que confirman o comprueban la validez de las teorías. Con lo que se puede observar que tenía una mentalidad científica en toda regla. Está claro que el proyecto aristotélico es fundamentalmente científico. Él era básicamente pues, un biólogo, un científico, un filósofo, un gran filósofo también, por supuesto, etc. Además, en los tiempos de Aristóteles, y él mismo lo entendía de esa manera, filosofía y ciencia estaban integradas, eran prácticamente casi lo mismo. De hecho, él desarrolló su pensamiento abarcando distintas ramas del conocimiento de su tiempo, como era, por ejemplo, la metafísica o primera filosofía, como la llamaba, la lógica como instrumento de la ciencia, por supuesto también la filosofía política, su tratado política, la ética, la cosmología, etcétera, etcétera. Pero él fundamentalmente pretendía resolver las deficiencias de la teoría de las ideas de Platón. Probablemente quiso que su filosofía fuese el perfeccionamiento definitivo del platonismo, porque estaba en contra de las teorías o interpretaciones matematizantes de Espeusipo y Genócrates, que seguían el pitagorismo, y con eso, por supuesto, no estaba de acuerdo. Pensaba que tenía que haber pues, unas investigaciones más basadas en lo observacional, en lo empírico, en la experiencia, y no tanto en puras especulaciones, que siempre están bien, pero tienen que estar también en base a hechos observables, tienen que estar en relación con lo observable, con lo empírico, con lo experiencial. Y lo que él ponía en entredicho es que diríamos que la filosofía se basara únicamente en especulaciones de tipo pitagórico o similares al pitagorismo. En cuanto a la observación, considera que la mejor metodología en ciencia precisamente es la observación, y por eso desarrolla técnicas de observación. Diríamos que afirma el gran valor de la ciencia empírica, de la ciencia de la experiencia, continuando, por tanto, la tradición científica de los filósofos jonios o jónicos, en definitiva, de los presocráticos anteriores a él. Realmente, el propio Aristóteles también criticó la teoría platónica de las ideas, sobre todo en su madurez, porque consideraba que el carácter separado de las ideas o de las esencias es algo que no se puede admitir. Y así escribe el mismo Aristóteles lo siguiente: si fueran las esencias de las cosas, estarían en las cosas. Se refería Aristóteles a las ideas o formas. Y, por tanto, siempre rechazó el dualismo ontológico de Platón, el que hubiera un mundo sensible o mundo material y el mundo inteligible de las ideas, porque eso para él era una duplicación innecesaria para Aristóteles y era algo erróneo, falso, pues simplemente un gran invento de Platón, pero que no respondía a la realidad del mundo empírico, a la realidad de las cosas, a lo que podía decir de una manera rigurosa la propia ciencia de su tiempo. Además, también cabe decir que la lógica para Aristóteles es el instrumento de la ciencia, el órgano de la ciencia. En este sentido, se puede afirmar que Aristóteles es fiel a la herencia socrática y platónica, porque considera que no hay ciencia sino de lo universal y necesario. Además, insiste en que la ciencia explica la realidad deduciendo lo particular de lo universal, que es su causa. Por lo tanto, el punto de conexión entre lo particular y lo universal es precisamente el silogismo. El silogismo que explica el propio Aristóteles en uno de sus tratados lógicos, porque, insisto, el silogismo conecta lo particular con lo universal. Así escribe Aristóteles en Analíticos Primeros lo siguiente, definiendo el silogismo. Silogismo, un discurso en el que, una vez concedidas ciertas cosas, se siguen o concluyen necesariamente otras distintas. Por tanto, el silogismo establece cómo lo particular se subsume o se integra en lo universal. En relación con la primera filosofía o con la metafísica,
que es el nombre que le puso Andrónico de Rodas a esta parte de su filosofía, aunque el propio Aristóteles lo llamaba primera filosofía, pues dedica pues, un libro de unas 300 páginas que en realidad son como notas de clase de las clases que él impartía, y por eso a veces hay repeticiones, con un estilo pues, hasta cierto punto árido y difícil, pero que es entendible, por supuesto. En la metafísica, a lo largo de los distintos capítulos o libros de este tratado, Aristóteles trata de explicar y explica lo que es la sustancia, que para él es el ser propiamente dicho. Y considera que hay dos tipos de sustancia. Sustancia primera, por ejemplo, los individuos concretos, los animales concretos, y sustancias segundas, la especie y el género, por ejemplo, la especie hombre y el género animal. Además, para Aristóteles está claro que la sustancia primera es lo verdaderamente real. No voy a extenderme más en consideraciones sobre la metafísica aristotélica, pero sí decir que él desarrolló pues, muchos aspectos, muchas cuestiones en relación con la filosofía primera. En cuanto a la cuestión de la materia y la forma, o dicho de otra manera, el hilemorfismo, Aristóteles sostiene que el individuo concreto es un compuesto de materia, hile, y forma, morfé. Para Aristóteles, la forma es la esencia de la cosa y la sustancia segunda, la especie, y es eterna. Como se ve, pues hay una combinación, una integración de sus partes, de las partes de la filosofía aristotélica, según las cuestiones que se traten, porque la filosofía de Aristóteles hay que verla como un conjunto y como una interacción entre unas ideas y otras, una integración de ideas. Por lo tanto, hablando de la forma, se ve que es la esencia de la cosa, que es algo que hay que tener muy en consideración también para entender completamente la filosofía aristotélica. Perdón. En cuanto a la teoría de la potencia y el acto, Aristóteles señala que es indudable que hay un devenir de la sustancia, de las cosas, de la realidad es algo temporal, y por lo tanto él considera que su teoría de la potencia y el acto explica el cambio de las sustancias, el cambio de la realidad, y añade además otra forma real de no ser, que es la potencia. Considera Aristóteles que en todo ser hay lo que ya es ese ser, el acto y su poder llegar a ser lo que todavía no es, la potencia. Con esta simple y breve definición yo creo que se entiende perfectamente que, por ejemplo, una persona que es juez es juez en acto, y cuando estudiaba para ser juez era juez en potencia. En este sentido, esto se puede aplicar a otros innumerables ejemplos que se podrían poner para entender perfectamente lo que es la potencia y el acto, según Aristóteles. En cuanto a una parte de la física de Aristóteles, pues voy a explicar un poco algunos aspectos de la teoría de las cuatro causas según Aristóteles. Considera que hay una causa material, que puede ponerse el ejemplo, por ejemplo, del bronce de una estatua, una causa formal, que sería la forma de la estatua, una causa eficiente o motriz, que sería el escultor que esculpe la estatua, y por último una causa final, o un para qué de la estatua, que sería, por ejemplo, adornar un templo, como por ejemplo la estatua de un dios griego, por ejemplo. En cuanto al movimiento, que es otra de las partes de la física de Aristóteles, pues cabe decir que primero que la física se ocupa de la naturaleza y las causas de los seres naturales, y que hay, según Aristóteles, varias clases de cambio, o metabolé, dicho en griego. Hay un cambio que podemos denominar sustancial, según los planteamientos aristotélicos, que consiste en generación o génesis y corrupción de la sustancia o de las sustancias. Hay otra serie de cambios que se pueden llamar accidentales, porque suponen un movimiento, kinesis, y estos cambios accidentales pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, cambios accidentales cuantitativos, de crecimiento y disminución, cambios accidentales cualitativos, de alteración, y cambios accidentales locativos o según el lugar, de traslación. En definitiva, la física aristotélica fue crucial en su tiempo, cuando fue conocida, leída, publicada, etc., y posteriormente durante la Edad Media. Actualmente ya ha sido superada por la física contemporánea, pero realmente él realiza una serie de análisis, divisiones, clasificaciones, definiciones, pues realmente muy, muy interesantes. En cualquier caso,
En este vídeo solamente he explicado pues, algunos aspectos de la filosofía de Aristóteles, sin pretender ser exhaustivo, pero yo creo que pueden servir de guía y de orientación o de complemento para el estudio extenso y profundo de la filosofía de Aristóteles. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias también a los oyentes de Radio Sofando y de Hablando de Filosofía. Y por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta mi próximo vídeo.